Bien, ¿podemos comenzar? Sí. Bueno, Sí. muy bien. Bueno, continuando con... ¿Cómo les va? Buen día a todos, porque se están integrando, no los alcanzo a ver a todos. Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Buen día, ingeniero. Días. Buen día, ingeniero. Por favor, ¿pueden prender todas las cámaras para que nos veamos? Y... ¿Cómo ha pasado el fin de semana? Tranquilo. Bien, todo bien. Sí. Encerrados en casa. Encerrado. Bueno, ¿qué va a hacer? Y al menos han tenido tiempo para hacer lo que tenían que hacer, incluyendo la materia nuestra, supongo. Sí, también. Bueno, me alegro. Bien. Bueno, ahora sí, ya estamos, creo que la mayoría o casi todos. Vamos a tratar de continuar con lo que teníamos pensado, ¿eh? Entonces, vamos a compartir la presentación de algunos grupos de sus compañeros. Y vamos a estar atentos, porque después vamos a hacer preguntas. Entonces, por una cuestión de orden, yo diría que solamente estén con la cámara prendida los chicos que van a exponer ahora. Los demás pueden apagar las cámaras. ¿Eh? Y después que terminen los chicos la exposición, ya, si quiere preguntar algo, enciende la cámara y pregunta. ¿Eh? Entonces, ¿les parece bien? Bien. Bueno, muy bien. Acá yo tengo un primer listado de chicos que hace un rato creo que los he visto algunos. Ignacio Arana, ¿está? Paula Sí. Cara. Sí. Sí. ¿Es Daniel o Daniel Alejandro Cruz? Sí, acá estoy. Daniel Alejandro, lo mismo. Y otro, ahí está. Y Mario Michel. Sí. Bien, bien. Bueno, muy bien, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo Bien, tranquilo. acá andamos. Bueno, pues ya estamos con ustedes entonces para escucharlos en su presentación. Bien. Por pantalla. Dale. ¿Listo? Sí, empieza. Bueno, buenos días. A continuación presentaremos esta etapa del proyecto correspondiente al diseño y al dimensionado del tablero del puente que estamos proyectando. Nuestro grupo está formado por Ignacio Arana, Daniel Cruz, Mario Michel y mi nombre es Paula Chara. En la primera etapa del proyecto realizamos la elección de la zona donde emplazaremos el puente, que en la figura se observa en color rojo. Este puente está ubicado sobre la ruta número 43, sobre el río El Bolsón. La primera alternativa que estudiamos fue la losa en una dirección, donde obtuvimos las siguientes dimensiones para la estructura de nuestro puente. El ancho de veredas es de 1,2 metros, ancho de calzada 8,3. La separación de las vigas longitudinales adoptamos un valor de 2,8 y para la separación de las vigas transversales 7 metros. La longitud total del tramo es de 28 metros. Para el análisis de las cargas muertas, realizamos para las veredas y para las calzadas. La carga muerta de 1 corresponde al peso específico del hormigón por el espesor de la losa, y la carga de 2 es una carga puntual correspondiente a la baranda.
Para la calzada, el análisis de la carga de 3 es el peso específico también del hormigón por el espesor de la losa, y de 4 que está referido a la carpeta asfáltica. Es el peso específico del asfalto por el espesor de la carpeta asfáltica. Bueno, esas cargas las mayoramos con un factor de 1,2, que nos dan los valores ahí que figuran en la diapositiva. En la siguiente imagen también se ve el diagrama de las cargas, se realizó el análisis de las cargas y se obtuvieron el diagrama de momentos, donde especificamos los momentos en el tramo y en los apoyos, que son los valores que figuran en la siguiente diapositiva. Ahí tenemos los valores para los 4 apoyos y los 3 tramos, que son los que utilizamos para el cálculo. Luego realizamos el análisis de las cargas vivas, teniendo en cuenta las veredas con una sobrecarga de multitud compacta de 4 kN sobre metros. Esa carga también la mayoramos y en la figura, bueno, observamos ahí el diagrama de cargas ubicado en el lugar de las veredas, dándonos el diagrama de momentos en los apoyos, que son los que figuran ahí, y en la siguiente diapositiva están los valores para los 4 apoyos. Bueno, ahora para la calzada, lo que se hizo fue considerar para el estado de carga una aplanadora tipo A30. Los datos de la aplanadora se ven en pantalla, el peso de los rodillos trasero y del delantero. En el caso del rodillo delantero, según Loser, se debe considerar un coeficiente de impacto de 1,4, al que también se va a multiplicar por un 80% por 0,8 para obtener el peso real que se va a poner sobre la estructura. Se ven ahí el peso del rodillo en tonelada metro y en base al espesor de la carpeta asfáltica y la longitud de losa, se adoptaron, según Loser, los valores de M0, momento del apoyo, momento externo e interno, que se ven en la parte inferior de la diapositiva. Bueno, aquí lo que se ve son los valores de momentos, con una clasificación correspondiente al 20% de los apoyos centrales, y en los tramos también con una clasificación. Lo que se hizo aquí fue ya son las consideraciones que tuvimos en cuenta para el dimensionado de la losa, que tomamos un ancho de faja de 1 metro, recubrimiento de 5 centímetros, un H25, y nos dio consideramos una altura de losa de 18 centímetros y nos dio una altura específica de 13 centímetros. Lo que se ve abajo es la armadura mínima, que nos dio Fidel 8 cada 20 centímetros. Bueno, acá lo que se hace es el dimensionado de la armadura. Lo que se tiene que tener en cuenta aquí es que para los apoyos se divide en dos el área de la armadura, porque como está entre 2 tramos, se debe repartir el momento total entre los 2 tramos. Y bueno, aquí lo que se ve es la dimensión de la armadura secundaria, que es muy bajo, por lo que se tuvo que considerar la cuantía mínima, en este caso, que era superior a la secundaria. Bueno, en esta segunda alternativa se analizó el armado de la losa de tablero en 2 direcciones. El ancho adoptado sigue siendo el mismo para la primera alternativa, el ancho de vereda 1,2, el ancho de calzada 8,3, la longitud del tramo sigue siendo la misma, 28 metros. La separación longitudinal de las vigas cambia acá a 4,15 y la separación transversal a 4,7. Siguiente, por favor. Bueno, se procede al análisis de cargas muertas, el cual resulta idéntico al realizado en la primera alternativa para el armado en una dirección. Por lo tanto, ya se conocen los valores. Después, mediante el uso de las tablas de Pozzi y Azaro, se determinan las solicitaciones en la calzada. Esta se la considera compuesta por losa apoyada en 4 lados. Bueno, acá están los valores de la carga muerta para la calzada, y a lo cual se lo tiene que mayorar para la situación más desfavorable.
Y así obtenemos los valores de momento para tramo y apoyo en las direcciones X e Y. Siguiente, por favor. Bueno, se realiza también el análisis de cargas vivas. Se tiene en cuenta también la aplanadora A30, según las tablas de Loser. Se desprecia el peso de la multitud compacta en calzada. Se adoptan losas menores a 5 metros, de longitud menor a 5 metros. Bueno, acá más o menos está el procedimiento. Se determinan primero las distancias de las 4 cargas concentradas en la losa. Se analiza para rodillo delantero y rodillo trasero. Ahí están los resultados. Siguiente, por favor. Se fijan las cargas totales P para el rodillo delantero y rodillo trasero. Se considera el mismo factor de impacto, que es 1.4, y el coeficiente de reducción de 0.8. Luego se calculan los valores geométricos, el valor auxiliar beta, para el rodillo delantero y trasero también. Siguiente, por favor. Se calculan las reacciones totales, las cuales son la suma de todas las reacciones, para el rodillo delantero y trasero. Los momentos totales de empotramiento, y se fijan la distancia, N1 y N2, entre el baricentro de la superficie, de la semisuperficie, perdón, y las rectas baricéntricas de las losas. Cabe destacar que se calculan en base a un tránsito paralelo a LX. Siguiente, por favor. Y se determinan los momentos de tramo para el semiempotramiento, rodillo delantero y rodillo trasero. También hay que evaluar el coeficiente de torsión para corregir los momentos en los apoyos. El valor del coeficiente es 0.685. Siguiente. Bien, después, siguiendo el paso a paso del Loser, lo que sacamos son los momentos para el dimensionado y sacamos los momentos debido al rodillo delantero en los tramos y en los apoyos y los momentos debido al rodillo trasero, también en los apoyos y en los tramos. Después adoptamos los valores más desfavorables y procedemos a dimensionar con esos valores. Siguiente. Bien, acá adoptamos un hormigón H25 para el puente y con la tabla de flexión 3 sacamos las dimensiones del área de acero que necesitamos, en donde elegimos barras del FIDEL 10 y FIDEL 12 para estas áreas adoptadas. Después, bueno, sacamos la separación máxima de cada área, de cada FI, y bueno, adoptamos entre 25, 30 y 20 centímetros. Siguiente. 20 y 30 centímetros para los momentos en los tramos MI y en los apoyos. Siguiente. Y bueno, como conclusión, destacamos que es más conveniente en lo económico adoptar la alternativa de 2 direcciones, ya que se usa menos acero en la carpeta, en las losas. Entonces, y es notoriamente menor. Bien, bueno, muy bien. Podemos preguntar entonces. Bueno. Bien, bien. A ver, al último, en la conclusión, Mario Michel decía que habían adoptado el tablero armado como losa en 2 direcciones. ¿Es así? Sí. Bien, bien. E inclusive algo mencionado de cuál sería la ventaja en ese caso, ¿no es cierto? Sí, es como 3 veces menos el área. Bien, está bien. Ahora veamos la otra parte. Como contraprestación, digamos, al revés, ¿qué desventaja tendría esta solución? ¿Qué desventaja podría tener respecto de si hubieran planteado como losa armada en una dirección? Puede ser, ingeniero, que la armadura es mucho más complejo en 2 direcciones que en una. Tomás está hablando, ¿no? Sí. Tomás, vos no sos del grupo S.
Ah, bueno, está. Pero te voy a responder, vamos a responder. Bien. En realidad, es como cuando uno va La al parte médico. constructiva. Claro, como cuando uno va al médico, te da un remedio que te cura de una cosa y a veces te sale un efecto secundario por otro lado, ¿no es cierto? Acá, el efecto secundario es que tendría que tener más hormigón porque hay más viga transversal. Claro. ¿Sí? Así es. Entonces hay que densificar vigas transversales. Hay que poner más vigas transversales. Y sí es cierto, lo que es tablero es más fácil, más sencillo. Menos armadura se reparte mejor en dos direcciones, ¿no es cierto? Pero, por otro lado, tenés esa otra contra. ¿Eh? Entonces, como que hay que analizar y balancear qué es lo que conviene. Bien. ¿Alguna otra pregunta de sus compañeros, de alguno que quiera preguntar, de alguien que quiera preguntar? Yo tengo una pregunta, ingeniero. Sí, ¿Por qué cuando hicieron el cálculo de las cargas vivas en la vereda solo analizan los momentos en los apoyos? No hemos tenido en cuenta el momento en los tramos, ya que analizamos en las veredas, bueno, en la zona del voladizo, y en los apoyos nos daban los mayores momentos. Bien, perfecto. Gracias, Paula. De nada. yo complemento la pregunta de Agustín. ¿Y qué pasaría si hubiera considerado, digamos, tiene incidencia o es importante considerar la influencia de los voladizos sobre los tramos? Si no, ingeniero. No, sí, depende, pero hay que considerar. Porque puede, O sea, o sea, Puede generar momento negativo. y es que, claro, va a depender. ¿Tienen alguna, si tuvieron ustedes en su presentación, una sección transversal? Y ahí podemos ver, cuando hacen esa vía continua, que es una losa continua, ¿la pueden mostrar ahí para que yo explique sobre eso? Bien. Ahí está, perfecto. Eso, muy bien, gracias. Ahí no va a dejar a Ignacio, gracias. Ahí tenemos justamente, bueno, lo que sería una sección transversal de la estructura del tablero, ¿no es cierto? Y esos apoyos que se ven son las vigas longitudinales, ¿es así? Sí. Recién Paula hablaba de los momentos negativos, que son realmente definitorios, sí, así. Pero fíjense ustedes lo siguiente, puede ocurrir que el puente, por ejemplo, esta carga que está, ¿qué es carga, qué tipo de carga es la que está solicitando en este diagrama que está presentado? Son las dos. Distribuida y puntual. Distribuido. Bien, carga muerta, ingeniero. bien. Solo Pero ahí, carga muerta. claro, ahí estamos suponiendo que la estructura se carga simétricamente. Sí. Así es. Es decir, que en las veredas, particularmente, tenemos gente circulando simultáneamente por las dos veredas. ¿Es así? Sí. Así es. Bueno, podría ser otro caso, yo digo porque tenemos que analizar todos los casos posibles. Podría ser otro caso donde haya circulación y carga, sobrecarga, digamos, por una vereda y por la otra no. ¿Bien? La otra va a haber peso, carga permanente, peso propio y la carga de, digamos, del peso de la baranda, pero no necesariamente el peso de la gente. Son multitud compactos. Entonces, si uno hace todas las combinaciones, en realidad depende, hay distintas situaciones de carga que se van a ir dando y que van a originar distintos valores y distintas gráficas de momentos. Entonces, va a haber algunos estados de carga y algunos momentos donde algunos tramos van a estar sobrecargados, valga la redundancia, o sea, se va a amplificar el momento en cada tramo, o bien se va a disminuir.
Eso va a depender de dónde está la carga y de cuál es el tramo que estamos considerando. No sé si me entienden. Sí, se entiende. Solamente que nosotros tomamos la condición que sería la más desfavorable, que estuvieran cargados de los dos lados. Claro, por eso digo, es una situación particular donde la carga es simétrica. Así es. Bueno, pero habría que, en rigor, habría que considerar todas las situaciones posibles y después hacer la envolvente. ¿Ah? Perfecto, bien. Bien, perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta sobre el grupo? Sí, ingeniero. Sí. Yo quería preguntar por qué los chicos han considerado un coeficiente de impacto de 1,4. ¿Qué significa? Sí. ¿Cómo anda, Fernando? ¿Cómo anda, Fernando? ¿Todo bien? Todo bien, Daniel. Se considera el factor de impacto, primero, ¿por qué se lo considera? Estamos analizando la parte del tablero, ¿verdad? El tablero forma parte de la superestructura. O sea, un posible impacto se puede producir sobre la superestructura. Y el valor de 1,4 sale de tabla. Está tabulado, ya. Que considera el tablero, las vigas longitudinales, las vigas transversales. Por eso 1,4 del coeficiente de impacto. Bien. Exactamente es así. Y el reglamento viejo, digamos, y que está todavía vigente en realidad, establece que para tablero el coeficiente de impacto vale 1,4. ¿Está respondida la pregunta, Agustín? Sí está respondida, pero la preguntó Fernando, ingeniero, yo pregunté la anterior, la de la carga en los apoyos. Perdón, sí, yo creí que era, yo estoy confundido, creí que era Agustín Espaciari. No, nada que ver. Bueno, disculpe. Sí. Bien. Bueno, Fernando entonces preguntó. Bien. Sí, ingeniero, está respondida. Gracias, Daniel. Perfecto, gracias. Ahí está Fernando. Muy bien, bien. ¿Alguna otra pregunta para este grupo? Ingeniero. Una pregunta. Ustedes cuando hablaban en la alternativa de la losa de dos direcciones, ¿cómo han analizado el comportamiento de la vereda? Sí, la vereda al ser en voladizo la adoptamos como de una dirección. Entonces usamos los datos de la primera parte, entonces nos quedan por practicidad. Ya lo teníamos calculado. Está bueno. Gracias, María. Bien, muy bien. Bueno, ¿podemos pasar a la siguiente exposición? Sí. Bien. Se ha defendido bien el grupo. Vamos a pasar al segundo. Carolina Valnuevo, Facundo Gasco, Melina Rivas y Daniel Jatip. ¿Puede ser? Sí, así es. Buen día. Buen día. Puedo presentar ahí la pantalla. Bien. ¿Está bien ahí, no? Sí se ve. Bueno, buenos días. Somos el grupo formado por Valnuevo Carolina, Gasco Facundo, Jatip Daniel y Rivas Melina, quien les habla. Bueno, a partir de las conclusiones arribadas en el TP1 y el TP2, se requiere lo que pide el TP3 es plantear diseñar el tablero para el puente ya especificado en las TP anteriores. Bueno, las características del puente a diseñar son que el puente de viga de sección WT es una categoría A30, la longitud del puente es de 1,75 metros, cuenta con 7 tramos de 25 metros cada uno, un ancho de puente de 10,7 metros y el ancho de calzada de 8,3 metros con dos fajas de 4,15 metros. Y se considera un ancho de vereda de 1,2 metros. Pasar a la que sigue. Bueno, en este caso se plantean dos alternativas. Una en el tablero armado como losa con armadura cruzada, en este caso sería como una losa en dos direcciones, y un tablero armado con una losa en una dirección.
Acá, Facu. Para el tablero con losa, con armadura cruzada, se observa que la calzada mide 8,3 metros de ancho. Cada losa mide 5 metros por 4,15 de 15 metros, como se ve en la figura. Y bueno, se observa que la relación entre la longitud máxima y mínima de la losa es menor que 1, 0,91 creo, y bueno, por lo tanto se considera losa en 2 direcciones. Esta es la configuración estructural, donde se pueden ver las losas en 2 direcciones, las longitudes y la vereda de 1,2 metros. Así. Bueno, para el análisis de carga, las cargas que intervienen en este análisis son las cargas permanentes, debido a la losa de hormigón que se consideró de 18 centímetros de espesor y cuyo peso se considera de 2.500 kilogramos sobre metro cúbico. La carpeta de rodamiento se consideró de 4 centímetros de espesor y bueno, todas estas 2 cargas nos dan una carga permanente de 514 kilogramos sobre metro cuadrado. Mediante el uso de tablas de Post-Lázaro se obtuvo los momentos debido a las cargas muertas. MX para el tramo 0,10, MI 0,13, momento en los apoyos 0,31 y 0,33 negativo. Bueno, para el cálculo de los momentos, digamos, debido a la sobrecarga, se utilizó el reglamento que establece que se utilice el peso de una planadora. En nuestro caso estábamos en un puente de categoría 30 y consta de un rodillo delantero de 13 toneladas y 2 ruedas traseras de 8,5 toneladas. El análisis se va a hacer para cada uno de estos rodillos por separado. Primero para el rodillo delantero y después para la carga debido a las ruedas traseras. Bueno, para la carga del rodillo delantero, el método establece que la carga esta se distribuya en 4 cargas puntuales, las cuales están distribuidas a una distancia MX, que se calcula, digamos, y una distancia MI entre ellas, y también una distancia AX y AY respecto de los bordes de la placa. Así pasamos, digamos, a configurar, a determinar la configuración geométrica, digamos, de las cargas. Y para el cálculo de la carga esta puntual, se tiene en cuenta el peso del rodillo multiplicado por un coeficiente de impacto de 1,4 y un coeficiente de minoración de resistencia para flexión de 0,8. Posteriormente se calcula el coeficiente beta, que depende de esta geometría, y se calculan las reacciones en apoyo, los cortes y los momentos, digamos, que dependen de la geometría, o sea, de beta, y también de las luces, LX y LY. Así obtuvimos los momentos, digamos, en bordes. Posteriormente se pasa a determinar las reacciones, digamos, y se calculan las distancias baricéntricas de esta distribución de reacciones respecto de los ejes baricéntricos de la placa. Con esta distancia se calculan los momentos totales con las ecuaciones que tenemos acá abajo, que dependen del sentido de circulación del rodillo, ya sea en la dirección Y o en la dirección X. Posteriormente, a partir de estos momentos, se utiliza un coeficiente de torsión, ya que la torsión en la placa modifica estos momentos y se determina así los momentos resultantes con el coeficiente calculado de torsión de 0,68. Así obtuvimos los momentos resultantes debido al rodillo delantero. ¿Claro? Bueno, ¿Está claro? sí. Entonces, bueno, nosotros ahora proseguimos con el cálculo, como explicaba Facundo.
para las ruedas traseras es de forma análoga a lo anterior explicado por él, solo que lo que cambia acá es la configuración de cómo considera las cargas, digamos, en planta de esas ruedas. Ahora la distancia MX pasa a ser 1,60, mientras que la distancia MI se mantiene igual a 0,2, como en el caso del rodillo delantero. Acá, para no hacerlo más extenso, no hemos incorporado los cálculos, pero se procede de forma análoga a lo anterior explicado. Es decir, tenemos la carga del rodillo trasero, que es una carga de 17 toneladas, la multiplicamos por el factor de 1,4 y el de 0,8. Y ahí obtenemos una carga de los rodillos de 19,04 toneladas. Las distancias, bueno, serían 1,60, como decía, en MX, 0,20 para MI, y en el caso de nuestras losas, AX nos queda como 1,7 y AI como 1,98. También calculamos el factor beta, en este caso sería de 1,77, y calculamos las reacciones totales, Bx y Bi, también los momentos totales X e Y, y las distancias baricéntricas de la semisuperficie, donde consideramos las reacciones, y también considerando el tránsito paralelo a LX, tenemos el N1 y el N2 de 0,83 y 0,80. Después, de forma también análoga a lo anterior, calculamos los momentos en el tramo para el semiempotramiento y nos da un momento Rx de 4,11 y un momento Ri de 11,28. Nuestro coeficiente de torsión para este caso de las ruedas traseras nos da de 0,70. Entonces, los momentos que nosotros tenemos para el dimensionado, son los que aparecen en la pantalla, los que hemos calculado: 0,69, 2,05, 1,76 y 1,23. Entonces, nosotros ahora procedemos a la selección de los valores máximos entre todos los momentos que hemos calculado anteriormente. Y nos queda el momento máximo en X, que sería para el tramo, de 1,39, el momento en Y de 2,05 y los momentos de empotramiento de menos 1,76 y menos 1,23. Entonces acá presentamos una tabla de resumen de los momentos que hemos obtenido para las cargas permanentes, que la hemos calculado, como explicaba Melina, a través de las tablas de Posse-Azaro. Y los momentos hacia la derecha están los momentos máximos que hemos calculado debido a la sobrecarga de la aplanadora, con el método simplificado de Loser. Acá en esta tabla presentamos los momentos, digamos, que nos han dado, mayorando las cargas muertas, 1,2 para las cargas muertas y 1,6 para la sobrecarga. Y ahí está expresada en toneladas por metro, que eran las unidades con las que veníamos trabajando, y después las pasamos a kilonewton metro por metro. Bueno, acá nosotros hemos hecho uso de una herramienta que provee el INTI, el CIRSOC, que se llama CIRSOC Flex. Es una planilla que nos ha ayudado, digamos, para poder calcular de forma más ágil la armadura. Entonces nosotros hemos ingresado en esta planilla con todos los parámetros de nuestra sección, con las características de nuestro hormigón, que nosotros hemos adoptado un hormigón H20. Hemos ingresado con los valores de momento máximo a esta planilla y hemos obtenido las áreas de armadura necesarias. El área necesaria, por ejemplo, para el momento MX ha sido 4,55, para el momento MI 6,31, para los momentos KX y KI, que son de empotramiento, nos ha dado 5,91 y 4,37 respectivamente. Entonces hemos procedido, digamos, mediante una tablita de armadura, a adoptar las armaduras. Entonces nos ha quedado esa configuración que ven ahí. Por ejemplo, para el momento MX hemos adoptado armaduras de Fidel 10 cada 13 centímetros, para el MI Fidel 10 cada 12,5, para los momentos de empotramiento, o sea, de los bordes, hemos adoptado Fidel 10 cada 13, y para el otro Fidel 10 cada 12,5 también. Entonces, las áreas necesarias o sea, ahí en la tabla hacia la derecha hemos puesto el área que nos queda finalmente como la adoptada en centímetros cuadrados por metro, porque todos los hemos hecho al cálculo en metros por metro de los. Y esa sería la configuración de la armadura en nuestros paños.
Bueno, ahora procedemos al cálculo del tablero como losa en una dirección. En este caso nosotros hemos tomado, para nuestro tramo nos quedarían 6 paños de losa de 12,5 metros para LX y 2,77 metros para LY. De esta forma nosotros estamos con una relación entre LX y LY mayor a 2, entonces tenemos una losa en una dirección. También hemos considerado estas dimensiones para tomar LI igual a 2,77 para que podamos cumplir con unas hipótesis que nos exige para poder utilizar la tabla de Loser, que la luz no supere los 3,4 metros. Bueno, acá para ver las cargas intervinientes, también las cargas permanentes son exactamente iguales a la que hemos calculado anteriormente para la losa en 2 direcciones. Tenemos una carga muerta de 514 kilos por metro cuadrado. También consideramos exactamente la misma planadora, una planadora de 30 toneladas, y una multitud compacta en vereda de 400 kilos por metro cuadrado, y en calzada de 575 kilos por metro cuadrado. Esto es en función de la luz de nuestro tramo, está sacado de tabla, pero nosotros para este caso no la vamos a considerar en calzada, porque esa simplificación nos permite el método de Loser. Bueno, ingresamos a la tabla de Loser mediante el espesor de la carpeta de rodamiento, que en nuestro caso es 0,4, 0,04 metros, o sea 4 centímetros, y sacamos los momentos, los momentos de tramos externos y los momentos de tramos internos, y el momento en el apoyo interno. Esos serían los debidos a la carga de la aplanadora sacados de la tabla de losa. Bueno, para la carga permanente, ahora les va a explicar Daniel cómo hemos considerado, pero también hemos considerado la misma sobrecarga G que teníamos en el caso anterior, para la calzada de 514 kilos por metro cuadrado, y ahora hacemos el análisis para la parte de las veredas, y eso les explica Daniel. Bueno, posteriormente realizamos el cálculo para las cargas en el voladizo. Primero calculando la carga por el peso de las barandas, la carga permanente, y la consideramos como 100 kilogramos por metro. Luego consideramos la carga por la separación entre banquina y calzada como 3 kilogramos por metro. También consideramos el peso del contrapiso de hormigón de 22 centímetros de espesor, con lo que nos da una carga permanente igual a 550 kilogramos por metro cuadrado. Bueno, luego hacemos, digamos, el cálculo para la carga distribuida para 1 metro lineal, y bueno, hacemos la suma y nos da igual a 1000 kilogramos por metro. Luego, como establece el reglamento, consideramos una carga horizontal de magnitud igual a 80 kilogramos por metro, que está o sea, en la baranda, digamos, está aplicada una fuerza de 80 kilogramos por metro en la baranda, y eso nos da un momento de igual a 80 kilogramos por metro. Bueno, luego, para el cálculo de los momentos finales, debido a las cargas permanentes y a las cargas vivas, tenemos, bueno, con su correspondiente mayoración, multiplicando las cargas muertas por 1,2 y las cargas vivas por 1,6, tenemos en el momento en voladizo, nos da un total de 15,68 kilonewton metro sobre metro. En el momento de tramo externo nos da 47,53 kilonewton metro por metro. En el tramo interno, 52,26. Y por último, en el apoyo interno, 43,34 kilonewton metro por metro. Para la determinación de la armadura, análogamente como se hizo en el paso anterior, en el punto anterior, utilizamos la tabla del SIRSOC Flex
que nos calcula y nos facilita el cálculo de las armaduras necesarias. Para nuestro caso, nos dio en la armadura del voladizo una armadura necesaria de 2,91 centímetros cuadrados por metro lineal, en el tramo externo 9,35, en el tramo interno 10,38 y en el apoyo interno 8,46. Bueno, un dato que hay que aclarar es que en el programa la armadura necesaria en el voladizo nos dio 2,91 centímetros cuadrados por metro, que es menor a la armadura mínima que nos dio el mismo programa, que es 3,24. Optamos al final la armadura 3,24 centímetros cuadrados por metro. Bien, y eso sería el cálculo. Bueno, acá podemos ver, digamos, la distribución de la armadura en la dirección, digamos, del eje del puente, y en la dirección transversal la armadura se dispuso doblada en estribo, una de por medio, para poder solventar los momentos negativos, digamos, en apoyo, y la misma armadura va a ser la que va a volar para el voladizo, que va a ir con su correspondiente armadura adicional, digamos. Bueno, esa era nuestra presentación. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, veamos, ¿quién quiere preguntarle a los chicos? Yo tengo una pregunta. Y ustedes vayan pensando, chicos, también para preguntarle. Cuando enumeran todos los elementos que van poniendo sobre las losas, ahí hablan del contrapiso, ¿sí? Sí. Bien. Y si no me equivoco, dicen un contrapiso de 22 centímetros de alto, ¿puede ser? Sí, ese contrapiso es en la zona de veredas únicamente. Bien. Claro. Pregunto, ¿por qué 22 centímetros? Y nosotros más o menos veíamos, digamos, por el tema de que había que hacer el cordón y todo eso, ingeniero. Bien. Por eso más o menos tomábamos eso, pero bueno, no estábamos. Bien, No o sé, sea, que tiene que ser menos. está bien, yo trato de interpretar lo que dice Carolina. Entonces, una cuestión constructiva. Claro. Claro. Seguramente, o sea, lo que han planteado ustedes, tal vez no lo dijeron, pero sí, que hacer una sola losa en todo el ancho del puente, y en la zona de las veredas sobrelevar para permitir que estén las veredas más altas. ¿Es así? Sí, Claro. así. Claro, o sea que, claro, es una sobrelevación de la losa en la zona de vereda. Bueno, es una alternativa. Claro. Fíjense qué ventaja tiene y qué desventaja tiene. La ventaja es que con, digamos, un elemento relativamente barato pueden... Sería, ingeniero, el detalle de la... Nos viene la losa de acá y ahí agregamos. Está bien el detalle ese, pero no es... Pero ese no es, está bien, pero eso no es un contrapiso. Claro, en realidad es una losa que soporta el momento de la carga esa reglamentaria. Claro, en realidad, claro, puede ser aparentemente, ya hay varios lugares, varias bibliografías y varios enfoques que toman este punto que están presentando ahí ustedes, pero podría ser una loseta de hormigón. Claro. O una losa realizada en situ, ¿no es cierto? ¿Es el hormigón pobre, digamos? En realidad, o sea, por la parte estructural podría ser pobre, pero la parte constructiva nos lleva a que tendría que tener una armadura mínima.
Claro. ¿Ah? Claro, Entonces, para claro, soportar la baranda y todo claro, eso. ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que hay alternativas, ¿no es cierto? Una alternativa es la que ustedes decían, el contrapiso. Otra alternativa es esta losa, que puede ser una loseta premoldeada, por ejemplo, o una losa hormigonada in situ. ¿Ah? Y hay otras alternativas también, pero digamos que inclusive podría ser un pequeño contrapiso, pero haciendo una losa no, no a nivel, el mismo nivel horizontal en todo lo ancho del puente, sino haciendo a un nivel en la zona de calzada y sobrelevando la losa original en la zona de vereda. ¿Sí se me entiende? O sea que hay distintas alternativas que se van presentando. Escucho, sí. No, claro, sí le entendemos, ingeniero, lo que nosotros hemos puesto así como de forma como simplificatoria, como por considerarla más bien a la carga, digamos, en sí, de ese espesor Bien. que tendríamos en la vereda. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna otra pregunta para este grupo? ¿Qué pasa? Nadie quiere preguntar. ¿Está todo perfecto o ustedes están dormidos? ¿Qué pasa? Realmente está muy clara la exposición. Sí, sí, está todo claro. Yo tengo Está una bien observación. explicado. Bien, bien. Yo tengo una observación. No sé quién es que estaba presentando, Carolina o Facundo, creo que era el que estaba presentando. ¿Puedes ver está a la disposición la configuración de la losa como tablero armado en dos direcciones? Bien, ahí presento. Uy. No sé qué se presenta. ¿Está viendo o no, verdad? No, todavía no. Ahora sí. ¿En esta parte? Antes que eso, cuando estaba la configuración, en planta, tenías una planta de las losas armadas en dos direcciones. Donde estaban las losas armadas, el símbolo. Exacto, ahí está, ¿ves? Perfecto. Bueno, ahí lo que yo quiero decir es lo siguiente. Yo he entendido todo lo que ustedes han expuesto, está bien, etcétera, pero hay una cuestión de simbología que no está bien. Este está al revés, sí, lo de arriba. No, sé pero qué además de pasó eso, en los paños de la losa de calzada, debe llevar, por ejemplo, sí, debe llevar exactamente el armado en el otro sentido también. Si no, parece como que está armado en una sola dirección. Claro, claro. ¿Ah? Ingeniero, sabe que justo, bueno, eso nos estaba faltando terminar bien el tema de los planos, para poderlo presentar bien completito. Bueno, muy bien. Bueno, eso es lo que yo quería decir. ¿Ah? Muchas gracias, ingeniero. Muy bien, por favor. Y bueno, muy bien el grupo y pasemos al grupo siguiente. ¿Eh? Gracias, gracias. Antes que nada, o sea, como comentarios generales, no sé qué les parece a ustedes, pero en realidad, o sea, a ver, todo esto forma parte de un proceso educativo y lo estamos evaluando nosotros los docentes a ustedes y ustedes también nos evalúan a nosotros. ¿Eh? Y ustedes también evalúan a sus compañeros. Entonces, la idea es que al terminar el cuatrimestre, ojalá tuviéramos todo aprobado, pero podamos tener una idea, un recorte de lo que es la materia en general. ¿Ah? Y ya ustedes estén en condiciones de poder promocionar o poder acceder a otras materias. Entonces, por eso es que a veces le preguntamos cosas, porque también lo estamos evaluando de esa manera. ¿Ah? Todo forma parte de un proceso educativo. Bien, vamos al grupo de Macarena Díaz, Agustín Farías, Agustín Espagliari y Enzo Risato. ¿Así es? Así es. Sí. Bien. Buenos días. Bueno, muy bien. ¿Cómo les va? Muy bien. Todo bien. Los escuchamos entonces.
Bueno, nosotros somos el grupo compuesto por Díaz Macarena, Marianelo, Risato Enzo y quien habla es Miguel Fernando. Para este trabajo vamos a hacer el análisis para dos alternativas constructivas para el tablero de un puente que habíamos propuesto, el cual era de 150 metros y se había dividido en 4 tramos de 37,5 metros. Las dos alternativas fueron losa en una dirección y losa en 2 direcciones. Para el caso de una losa en una dirección, adoptamos la geometría del tablero, la siguiente geometría del tablero, la cual es de ancho de veredas 1,2, ancho de calzada 8,4, separación de vigas longitudinales 2,8, separación de vigas transversales 9,4 y quedando así un total de calzada de 10,8 metros. Para análisis de cargas, se consideró para las cargas muertas en vereda, para un ancho de 1,2, una losa de hormigón armado, espesor de 18 centímetros, con un peso muerto de 4,5 kilonewton por metro. Para el peso propio de la baranda peatonal se dispuso una carga puntual de 1 kilonewton. Luego para la calzada se analizaron una losa por metro de ancho. Esta losa también es de 18 centímetros de espesor. También se considera una carpeta asfáltica de 12 centímetros de espesor con un peso muerto de 2,76 kilonewton por metro, dando como resultado total 7,26 kilonewton por metro de cargas muertas. Con la combinación de cargas más desfavorables, que fue 1,2 de las cargas muertas más 1,6 de las cargas vivas, se mayoraron las cargas y con estos valores se procedió a calcular el diagrama de momento mediante un software, el cual arrojó los siguientes resultados. Acá obtuvimos los momentos en los apoyos y en los tramos. Bien, para el análisis de las cargas vivas para la vereda, se tiene en cuenta el caso más desfavorable, en el que la multitud compacta en ambas veredas, sin tener en cuenta el coeficiente de impacto. Y bien, para la calzada, se tiene en cuenta únicamente el peso de la aplanadora, según las tablas de uso que desprecian la multitud compacta en la calzada. Esta tabla es válida para el peso del rodillo delantero de 13 toneladas, que se la multiplica por un coeficiente de impacto de 1,4 y al mismo tiempo se lo disminuye un 80% por ser un tablero de puente de tipo B. Con el valor del espesor de la capa asfáltica de 12 centímetros de 2 centímetros y la longitud de la losa, entramos a la tabla y obtuvimos los valores de momento en apoyos y en los tramos externos e internos. Luego, sumamos los aportes de las cargas permanentes y las cargas vivas. Con estos momentos se procede al dimensionado de la losa. Vamos a dimensionar con las tablas KB. Y acá vemos la armadura que nos da. Y consideramos que el 50% de la armadura en los tramos otorga la armadura de los apoyos, por lo que se considera que la armadura necesaria falta, se considera la armadura necesaria para los apoyos la cantidad faltante. En caso de que la armadura dé menor a la mínima, nosotros tomamos la armadura mínima y luego calculamos la armadura secundaria como la armadura principal adoptada por un coeficiente de distribución que es, en nuestro caso, es 0,25. Esta armadura secundaria se requiere para absorber los momentos en la dirección longitudinal de la losa producidos por las cargas concentradas del rodillo. Bueno, la otra alternativa que tomamos fue el análisis para losa en 2 direcciones. Que adoptamos ancho de vereda 1,2, ancho de calzada 8,4, separación de viga longitudinal de 4,20 metros y separación de vías transversales de 4,15 metros. Para la calzada se usó la tabla de Posi-Azaro, considerando empotrada en los 4 lados. Luego, a la vereda, como es un voladizo, se la consideró losa de una dirección. Con la relación de longitudes se entró a la tabla y se determinó los momentos en los apoyos y en los tramos en ambas direcciones. Para el análisis de cargas vivas, se tiene en cuenta únicamente el peso de la aplanadora A30 según la tabla de Loser, que desprecia el peso de multitud
compacta en calzada, adoptando losas menores de 5 metros. Adoptamos losas menores de 5 metros. Loser reemplaza la carga del rodillo delantero por 4 cargas iguales, ubicadas alrededor del centro de la losa. De la misma forma se procede con las cargas de ambas ruedas traseras. En la imagen se observa la disposición de las cuatro cargas concentradas en la losa. Después se fijan las cargas totales P para ambos rodillos y se multiplica por el coeficiente de impacto, dependiendo del tipo de la estructura, y un coeficiente de impacto de minoración, como se muestra en las siguientes ecuaciones. Y luego, con los valores geométricos, se determina el valor auxiliar beta, como se encuentra ahí en la diapositiva abajo. A partir del valor auxiliar beta y de la carga se determinan las reacciones totales resultantes en los bordes Bx y Bi, como se observa ahí con estas fórmulas. Luego con esas reacciones se calculan los momentos totales de empotramiento X e Y para ambos, tanto para el rodillo trasero como delantero. Luego se determinan los momentos del tramo para el semi-empotramiento de Rx y Ri. Bueno, eso estaba en la diapositiva anterior. Y luego se evalúa el coeficiente de torsión para corregir los momentos, ya que la torsión de la placa tiende a modificar los momentos de Rx y Ri. Aquí podemos ver cómo se obtiene el coeficiente Ni, que tanto y luego con dicho valor procedemos a calcular los momentos en el apoyo y en el tramo para la disposición de carga, es decir, tanto para rodillo trasero y delantero. Y luego se dimensiona adoptando los valores más desfavorables. Se hace la superposición de los momentos tanto de las cargas vivas como de las cargas muertas, teniendo en cuenta la colección de momentos en tramo por deformación transversal a través del coeficiente de Poisson, que lo tomamos con 0,2, y luego se procede al dimensionado de las losas con una contribución de la armadura que nos dan los tramos con un 50% de aporte al apoyo, y en el caso de que no sea suficiente se adopta la armadura faltante. Bueno, acá no está en esta diapositiva, falta una diapositiva acá que para el dimensionado de la vereda se ha considerado una losa en voladizo armada en una sola dirección, digamos, teniendo en cuenta la carga de multitud compacta y el peso propio de la misma, arrojando distintos resultados, digamos, y adoptando una armadura mixta en la dirección secundaria, en la dirección perpendicular. Gracias. Bien, bueno chicos, a ver, ¿quién quiere preguntarle al grupo este? Ingeniero, yo. Sí, Noelia, buen día. Buen día. Más que una pregunta para ellos, sería como para usted también, pero quería preguntarle a ellos el espesor de la carpeta asfáltica que usaron para el tablero de losas cruzadas, digo, de armaduras dobles. Ay. Nosotros nos fijamos y el espesor que daban aceptable, digamos, de 12 centímetros. Lo que sí podríamos haber considerado un espesor, digamos, un espesor medio, digamos, porque va cambiando el espesor a medida del centro a los bordes, digamos, hacia la vereda, digamos. Podríamos adoptar un espesor medio, pero ese era el espesor que vimos en el manual. Ah, claro, porque yo sé que el método de Loser en las hipótesis pedía un espesor de carpeta igual a 15 centímetros. Entonces, por eso digo que es una pregunta más para el profesor que para ustedes, porque ahí me deja como, no sé, ¿sí o sí 15 centímetros o podemos cambiar esa hipótesis? ¿Respondo yo? Sí. Bien. En realidad, lo que te refiere, a ver, ahí no me queda claro. ¿Espesor de la losa o de la carpeta de rodamiento? De carpeta. Bien, bueno, el espesor de la carpeta depende de cuál sea o cómo sea el pavimento. Ya lo dijimos antes. ¿Ah? La carpeta de rodamiento es lo que se llama la carpeta de desgaste. ¿Ah? Nosotros no somos especialistas en vía de comunicación y en camino, pero hay dos tipos de pavimento: un pavimento rígido de hormigón o un pavimento flexible
¿no es cierto?, que son los asfaltos. Los Claro. pavimentos de hormigón ya tienen, a ver, en general son espesores importantes, del orden de más de 20 centímetros, a veces 30 centímetros, 25. ¿sí? Y los pavimentos flexibles, son los asfaltos, ahí sí tenemos espesores reducidos, 4 centímetros, 6 centímetros. Bueno, depende del material, las tecnologías, si son pavimentos, bueno, ahora vienen materiales sintéticos muy modernos, digamos, que permiten con poco espesor. No sé si eso es lo que estaba preguntando. Claro, lo que pasa es que en el libro, el método de Loser habla de un espesor de carpeta igual a 15 centímetros. Por eso a mí me confundía eso, porque me dio como a entender que la carpeta asfáltica siempre era de 15 y no. No, el libro de Loser, en realidad la tabla, que vos te refieres, da 3 espesores de calzada. Creo que 4, 12, 4, 12 y 17 centímetros, cosas así. Pero además no significa que eso sea obligatorio. Uno puede tener el que tenga, digamos, tecnológicamente, constructivamente. Y lo que tiene que hacer es interpolar con los valores de tabla correspondientes. Claro, pero en losas cruzadas él no usa la tabla. Para losas cruzadas usa ciertas hipótesis y no usa esa tabla que es para armadura en una sola dirección. Por eso ahí me confunde. Sí, y lo que se puede hacer, llegado el caso, si no está en las tablas correspondientes, es estimar, en base a la parte constructiva o tecnológica, cuál es el tipo de pavimento que va a tener, y con eso se puede hacer una estimación de la difusión que va a tener la carga, hay que hacer un estudio, ¿cierto?, para ver cómo se difunde la carga y qué ángulo de inclinación tiene desde una carga concentrada hacia la losa de los tableros. Y eso te va a dar el espesor, o va a estar relacionado con el espesor que tenga el pavimento. Pero más que eso no se puede hacer, digamos. Ingeniero, Bien. ¿y hasta cuánto puede medir la carpeta de rodamiento? Porque nosotras habíamos usado 4 centímetros, creo, pero cuando le damos la pendiente que necesita, en el centro nos queda mucho más alto, digamos, no sabemos hasta cuánto estaría bien. Bien, bien. Bueno, esa pregunta se la van a trasladar a los profesores de vía de comunicación para que ellos le digan cuáles son las pendientes mínimas que van a tener. Tienen una pendiente longitudinal y pendiente transversal, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué valores necesitan, qué material tienen y cuáles son las pendientes mínimas? ¿no? Eso le pueden preguntar a la ingeniera Katz, no sé, a alguien. ¿no? Bueno, gracias. Después nos cuentan a nosotros. ¿Ah? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Nada. Bueno, muy bien. Pasemos al otro grupo, entonces, el último grupo de hoy. Muy bien el grupo que puse. Emilce Espinosa, Lucía Mendoza, Matías Oviedo y Valentina Fuentes. ¿Puede ser? Sí, así es. Bueno, muy bien. Los escuchamos. Ya estamos todos. Bueno, buen día para todos. A nuestro grupo le tocó analizar el trabajo práctico número 3, que se trataba del cálculo de tablero para puente carretera. Uy, discúlpame, dame un minutito. Me olvidé de... Andale. Bien, los integrantes de nuestro grupo son Espinosa Evelyn, Fuentes Valentina, quien les habla, Mendoza Lucía y Oviedo Matías. Pasa a la siguiente, Lu. Como una primera etapa del proyecto, definimos la ubicación. La anterior, Lu. Y en los primeros prácticos analizamos la construcción de un puente carretero categoría 30, el cual formará parte del trazado de la ruta provincial número 43 en el departamento de Belén. El cauce a atravesar corresponde al río El Bolsón,
perteneciente a la cuenca del río Belén. Posee un régimen propio de río de montaña, fuertes pendientes longitudinales e importante arrastre de material granular. Aquí en la imagen se puede ver la alternativa que escogimos con una oblicuidad de 46 grados. Los métodos para el cálculo de las losas del tablero propuestos en el Cudmani fueron las tablas de Lusser, el método analítico de Lusser para losas cruzadas, tablas de Westergaard y las tablas de Rush. Los que utilizamos fueron las tablas de Lusser para una dirección y el método analítico para losas cruzadas. Así concluimos que al tener un puente con una geometría de gran longitud, nos resulta más conveniente las losas armadas en una dirección debido a la cantidad de vigas transversales que se colocarían en el caso de losas de dos direcciones. Así que por eso vamos a analizar en las diapositivas siguientes la alternativa escogida. Para losas de una dirección aplicamos el método analítico de Lusser. Las hipótesis para ello fueron que la influencia del rodillo delantero de la planadora y luces no mayores a 3,4 metros, que solo consideraríamos eso. Admite empotramiento perfecto bilateral para los empotramientos de los apoyos y semi-empotramiento para los momentos de tramo. Vigas longitudinales arrastreadas en dirección transversal y considera los tramos de losa como perfectamente empotrados. Es así que utilizamos los datos propuestos como ancho de vereda de 1,5 metros, ancho de la calzada 9 metros, obteniendo así un ancho B total de 12 metros. Separación de vigas longitudinales propusimos 3 metros, separación de vigas transversales 12 metros y la longitud total de nuestro puente era 180 metros. Bueno, acá podemos ver el planteo estructural de las losas en una sola dirección. Las dimensiones de estas son de 12 metros por 3 metros para la calzada y para la vereda una losa de 12 metros por 1,5. Todas las losas tienen un espesor de 15 centímetros. El siguiente. Como ya dijimos, elegimos trabajar con el método de las losas en una sola dirección, pero cabe destacar que cómo sería el planteo para las losas cruzadas en dos direcciones. Serían de dimensiones de losas cuadradas para la calzada, de 4,5 por 4,5, y en la vereda, losas de 4,5 por 1,5, con un espesor de 15 centímetros. La siguiente. Este es un plano de obras en planta. Acá vemos el eje del cauce del río que forma 46 grados con el eje del puente. Bueno, acá están detalladas cómo sería la defensa, el talud inclinado, los estribos, la losa de aproximación y, como ya dijimos, nuestro puente tiene una longitud de 180 metros y está separado por 5 tramos de 36 metros. En la unión de cada tramo existe lo que son las juntas de dilatación para que impida el movimiento no deseados entre losas. Siguiente loop. Acá vemos un detalle del perfil transversal del puente. Vemos la presencia de la carpeta asfáltica de un espesor de 12 centímetros. También vemos las vigas longitudinales, las cuales, mediante un predimensionado, elegimos una altura de 3 metros y adoptamos un ancho de viga de 40 centímetros. Vemos el detalle de las veredas, donde están las barandas y los cordones. Siguiente. Ahora vamos a analizar las caras permanentes que existen en el tablero. En la vereda existe un momento que se genera por una fuerza horizontal en la baranda. Después tenemos el peso de las losas de hormigón de 15 centímetros y también el peso que genera el contrapiso de 22 centímetros. Y también el peso de la baranda que hemos diseñado, que genera una cara permanente en la vereda.
Después están las cargas permanentes de las calzadas, que están el peso de la losa de hormigón de 15 centímetros y también el peso de la carpeta asfáltica de 12 centímetros de espesor. Para poder analizar estas cargas, mayoramos con la situación más desfavorable. Y bueno, esos son los resultados de la mayoración que realizamos. La siguiente. Acá hay un detalle de la baranda y la vereda. Vemos el pasamano, cuando genera un peso vertical, la carga permanente. En él actúa una fuerza horizontal, el cual genera el momento que ya dijimos. Y para ello debemos disponer de una armadura para poder absorber este momento. Y también vemos la disposición de la armadura entre la losa y el contrapiso y cómo están ancladas entre ellos. Después está el desagüe, que se da mediante un caño PVC de 100 y el cordón del tablero. Siguiente. Bien, aquí lo que vemos es sería un perfil transversal del puente en donde ya están colocadas las cargas permanentes para calcular la solicitación, que en este caso es el momento flector. Las cargas que nosotros usamos son las que mencionó Matías recién, que sería el momento aplicado en los extremos, que es el momento debido a la fuerza horizontal aplicada en el extremo de la baranda, que ese momento nos quedaba de 0,96 kilonewton metro. Luego la carga permanente en las veredas sería estas dos. No se olviden que las veredas están en voladizo, y la carga permanente en calzada sería esta, la distribuida. Entonces, modelamos eso en un programa y obtenemos el diagrama de momentos. Bueno, los momentos resultantes debidos a cargas permanentes, bueno, son estos momentos en los apoyos 2 y 5. Tenemos el momento mucho más elevado, que es el momento debido al voladizo, y luego tenemos en el tramo intermedio un momento negativo, positivo. Análisis de las sobrecargas. Hasta ahora veníamos viendo lo que eran las cargas permanentes. Vemos las sobrecargas ahora. En vereda vamos a considerar, según lo que indica la DNB, que es para la categoría 30, la sobrecarga es de 4 kN por metro y la mayoramos con un coeficiente de 1,6 y obtenemos este valor. Entonces modelamos nuevamente esta sobrecarga solamente en veredas y obtenemos este diagrama de momento. Bien, bueno, estos son los resultados en los apoyos. Y bueno, lo que es en calzada, se considera únicamente el peso de la aplanadora para la categoría correspondiente a 30, y según las tablas de Loser, se desprecia el peso de la multitud compacta en calzada si es que la longitud es menor a 3,4 y nosotros tenemos una longitud de 3 metros. Entonces acá vamos a ver que el peso de la aplanadora sería de 30 toneladas, el peso total, donde el rodillo delantero tiene 13 toneladas y cada rodillo trasero 8,5 toneladas, que es lo que corresponde al A30 que encontramos en esta tabla. Bien. ¿Evelyn? Sí. Bueno, para el cálculo se tiene en cuenta el peso del rodillo delantero, que es de 13 toneladas. No se tiene en cuenta los otros rodillos, ni tampoco el efecto de la multitud,
teniendo en cuenta que las losas son menores de 3,4 metros. Se multiplica este coeficiente, por un coeficiente de impacto de 1,4 y también se disminuye por ser un tablero de puente de vigas en un 80%. Entonces, el peso del rodillo delantero termina siendo de 14,56 toneladas. Tiene un espesor de carpeta asfáltica de 0,12 metros y una luz de losas de 3 metros. Se entra a la tabla de loser con el espesor de la carpeta asfáltica y con la luz de la losa, y se obtiene el momento de apoyo y el momento de tramos externos e internos. Siguiente, por favor. Bueno, una vez obtenidos los momentos por sobrecarga en la calzada, se obtienen las solicitaciones totales como la suma de todas las solicitaciones debidas a cargas y sobrecargas en la vereda y en la calzada. Esos son los resultados en cada uno de los apoyos y en los tramos. Siguiente, por favor. Bueno, con los momentos requeridos, procedemos a calcular el momento nominal. Calculamos el coeficiente KD, determinamos el coeficiente KE, y la anterior, calculamos también la armadura. Adoptamos para cada tramo la armadura que solventa la necesaria, y sabemos que para cada apoyo, al no ser continua la armadura, llega al 50% de la armadura de cada tramo. Teniendo en cuenta eso, también adoptamos la armadura para cada apoyo, por eso aparecen en contribución celdas que dice faltante, que compensan esa falta de armadura en el apoyo. Bueno, para la armadura secundaria, tenemos en cuenta el porcentaje de armadura en la dirección secundaria, que está proporcionado también por la tabla de Loser, y que en este caso habíamos tomado de 0,2,66. Multiplicamos ese coeficiente por la armadura necesaria para cada apoyo o tramo, lo comparamos con la armadura mínima, que no lo mostramos acá, pero resulta ser de 2,7, y bueno, como es mayor la de 3,93, adoptamos la de 3,93 y nos salen barras de Fidel 10 cada 20 centímetros. También se pueden ver en las tablas de la izquierda las barras para cada apoyo o tramo. Todas son de Fidel 10, solo varía la separación. Siguiente, por favor. Bueno, como una verificación de que no estemos sobrepasando la separación máxima, hacemos el cálculo, y bueno, nos sale que todas las separaciones que hemos adoptado son menores a las máximas. Siguiente, por favor. Bueno, acá podemos ver la distribución del armado de las losas en una dirección. Se puede ver que la armadura no es continua. En el tramo tenemos Fidel 10 cada 40 centímetros. En los apoyos tenemos que llegan las barras de los tramos. Y también tenemos adicionales en los apoyos. En los tramos, en los apoyos centrales tenemos Fidel 10 cada 9,5. Y en los apoyos de la izquierda, el primero y el último, tenemos Fidel 10 cada 6 centímetros. Después en horizontal se puede ver la armadura secundaria, que habíamos adoptado Fidel 10 cada 20 centímetros. Siguiente. Muchas gracias. Muy bien, chicos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo le quería preguntar, a ustedes cuando calculan el momento debido a la carga permanente, tienen momento negativo, ¿verdad? En el tramo lateral, digamos, la sección lateral, ¿puede ser? Perdón, Facundo, perdón, una cosita yo para aclarar la pregunta. ¿Puede decir tramo lateral, tramo externo? Perdón, a la sección lateral, digamos, ¿cómo se llama? En la losa que está... Decís en el tramo. En el tramo.
en el tramo de la losa lateral. Así es, perdón. Claro, sí. Ahí tienen, ¿verdad?, el momento negativo, ¿verdad? Y después por la sobrecarga le da un momento positivo. Creo que sí. No, la otra. A ver, yo le voy a ir ayudando porque también he notado algo. No. Bueno, respondamos la pregunta de Facundo y después... Porque eso le quería consultar yo, ingeniero, porque en el caso de que dé, por ejemplo, momento negativo debido a carga permanente arriba, y con la sobrecarga de un momento positivo, habría que tomar armadura tanto arriba como abajo. Claro, es así. Pero ya que estamos sobre ese gráfico, es así, Facundo, pero ya que estamos sobre ese gráfico, déjenlo ahí los chicos del grupo. Y la pregunta mía es, ese valor 21,5 que aparece ahí, ¿cómo lo calculan? Inclusive acá en el borde, acá tiene un valor de momento también. Claro. Sí, ¿cómo calculan esos puentes? Porque son cargas permanentes. Y en la diapositiva anterior está el momento. la valoración de las cargas. O sea, lo que tenemos en los tramos es la carga de la losa y en las veredas tenemos las cargas permanentes por vereda que son mayores a la de los tramos. Bien, o sea que esa cupla que aparece en el momento representa el momento de la fuerza horizontal sobre la baranda. En la baranda, Sí, exacto. Esta es la fuerza horizontal que estaría en la baranda, que está colocada acá, y la baranda mide 1 metro, y la fuerza horizontal, esa es de 0,8 kilonewton. Bien, ahora... eso genera el salto de un kilonewton metro. Claro, ahora hay otra cosita también ahí, las cargas distribuidas. En tramos dice 7,81 kilonewton por metro, ¿es así? Sí. Y en el voladizo es 16,75. ¿A qué se debe tanto? Y eso se debe a que hemos considerado en las veredas los 0,15 de lo que venía de la losa de hormigón armado más 22 centímetros que era como el contrapiso que rellenábamos entre el balón y la baranda. Por eso nos da mayor, porque en el medio del tramo hemos utilizado 15 centímetros y 12 de carpeta asfáltica. Bien, o sea que estamos viendo el gráfico de abajo, en el gráfico de momentos estamos viendo la gran incidencia que tiene el peso del contrapiso en los valores. Ajá, bien. Sí. Bien. Es importante la reflexión, porque hace a lo que habíamos hablado hace un rato, de tratar de evitar todas las cargas, digamos, que no sean imprescindibles. Y si es que de última ya no queda otra que poner un contrapiso, bueno, hay recursos para que el contrapiso sea liviano, lo más liviano posible. ¿Bien? Sí, igual si considerábamos necesario, había un peso acá porque si acá tenemos el cordón necesitábamos nivelar y que esto tenga cierta pendiente, y bueno, contrapiso que incluso nosotros dibujamos un contrapiso armado, pero claro, sí podría ser más liviano tranquilamente. Pero es mucho, porque a mí me llamó la atención, yo le saqué una foto a este gráfico, que después justamente le voy a pedir que lo vuelvan a pasar, que estamos viendo acá, porque, digamos, normalmente ese es un diagrama que debería ser más achatado, con mucho menor el valor negativo, ese que aparece ahí. Sí, pero bueno, a nosotros nos queda tan grande también porque la luz que estamos tomando de vereda es 1,50. En muchos casos vimos que algunos de los chicos tomaban veredas de 1 metro, de 1,20 m. Y 1,50 es un voladizo bastante, bueno, un voladizo importante. Más, o sea, la carga por el contrapiso, por el hormigón,
la carga de la baranda, la carga puntual, digamos, del acero de la baranda, quizás está un poco bastante mayorada, pero bueno, es una carga, y un momento de esa fuerza horizontal. Estos voladizos, digamos, están bastante sobredimensionados, porque nosotros además no estamos considerando, en este caso, una defensa intermedia. Entonces, si el auto tuviese algún inconveniente y pasa para el lado de la vereda, pasa completo. Entonces, que esté bastante sobredimensionado esto no nos parecía digamos, una idea si íbamos a poner acá una defensa como la New Jersey, hay varias. Sí, discúlpame, lo que sucede es que habría que prestarle mucha atención. Ustedes ven cómo algo que nosotros aparentemente no le damos mucha importancia a los voladizos de las veredas, pero a veces es definitorio en cuanto a las cargas y en cuanto a las solicitaciones que se ocasionan. Claro. Es bastante más grande la influencia de los voladizos de las veredas en carga permanente que la de los tramos, o sea, las losas que tienen dimensiones más grandes, pero el voladizo realmente te desbalancea todo. Entonces hay que estudiarlo con mucho detalle. Claro, incluso después cuando ya vamos a ver el cálculo de la armadura, digamos, el voladizo ese tiene la misma armadura de calzada y tiene además un refuerzo que se ancla, porque es como que el voladizo termina influenciando a esta losa que también es como una losa que está actuando predominando la armadura superior. Sí, y no en este caso podemos ir un minutito a la diapositiva siguiente en cuanto a sobrecarga, ya sobre esto, y ya. Ahí está. Bien, ahí está, ¿ven? Acá en realidad son las sobrecargas sobre las veredas. Y fíjense, esto es muy importante, que es en el tramo, los tramos externos, que son los tramos contiguos a los voladizos, los momentos son negativos. O sea que, digamos que a pesar que es un tramo, pero cuando están cargados los voladizos, los tramos contiguos se descargan. Por eso esta parte negativa. Y el tramo central, el tramo intermedio, hay una influencia positiva. O sea que cuando se carga el voladizo, se sobrecarga más el tramo del medio. ¿Está claro? O sea, no todos los tramos tienen el mismo comportamiento. Bueno. Claro. ¿Está respondida a tu pregunta, Facundo? Creo que preguntaste. Sí. Bien. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Sí, ingeniero, yo que no me quedó claro bien. Sí, Rafael. ¿Qué es la fuerza Fs que aparece ahí que le genera el momento 1,20? Esa fuerza horizontal. Bien, es la fuerza horizontal sobre la baranda. Eso está en la norma de Dirección Nacional de Vialidad. Exacto, exactamente. Bien. Eso. Fuerza de 80 kilogramos por metro lineal de baranda, aplicada a la altura del pasamano. Bien. Que sería, claro, una fuerza que está aplicada acá, nosotros no la dibujamos, pero Otros grupos se mostraron el esquema. Imagínate que alguien está empujando acá algo está empujando el pasamano. Muy bien, chicos, se nos va el tiempo, pero estaba muy bien. ¿Alguien quiere preguntar algo más rápidamente? ¿Y por qué desprecian la carga de multitud en sobrecarga? Porque el ancho, la luz de la losa es menor a 3,4 metros. Para poder usar la tablita de Lesser. Exacto. Claro, es una de las hipótesis. Exacto. Del Lesser. Bien. ¿Te has respondido, César? Creo que preguntaste. Sí, muchas gracias. Bien. Bueno, muy bien. ¿No hay más preguntas? Eso sería una simplificación que permite, digamos, Claro. el método del Lesser. Exacto. Bueno, muy bien, chicos. Muy buena la presentación y ya ves que quieren seguir preguntando, ya que lo que pasa es que ya se nos va el tiempo. Así que bueno. Perfecto. Vamos a ver una cosita, porque ya el tiempo y la atención ya se debe estar dispersando, pero antes que termine la clase, les voy a dejar unos materiales
a propósito del práctico 4. Antes que nada les pregunto lo siguiente. ¿Ya han convenido con el ingeniero Pérez la fecha del parcial? El martes 20. Sí, el martes que viene. Martes que viene. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces, lo que vamos a ver ahora, los materiales son del práctico 4, que es el cálculo de vigas principales. El práctico 3, que estuvieron exponiendo los chicos, se refiere al cálculo de tablero. El práctico 4, cálculo de vigas principales. Y algunos materiales que pueden ser, digamos, orientativos, en el sentido de que les ayude a ustedes a ver. Yo voy a tratar de presentar rápidamente el material, y si por cualquier cosa no se puede presentar, ya está subido en la página, en el aula virtual. Bueno. ¿Se puede ver algo? Todavía no. Está bien. Bien. Bueno, ahí se puede ver. No, ya no se ve, ingeniero. Dejo de compartir. Ya no se ve. Ah, no, yo no he dejado, no sé qué ha pasado, pero vamos a tratar de compartir más. Debe ser que la conexión, aguanten un poquito. De paso, se despabilan ustedes un poco. Efectivamente se ve, cancelado la presentación, no sé qué pasó. Bueno. Tengan un poquito de paciencia. Yo les cuento de qué se trata. En realidad, ahí está, ahí aparece algo. ¿Se puede ver? Sí, Bien, es un Word, ¿se puede ver, no es cierto? Sí, se ve. Bien. Bueno, ¿se acuerdan que en el práctico 4 trataba sobre el cálculo de vigas principales? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver distintos elementos que nos van a ayudar a calcular las solicitaciones que actúan sobre las vigas principales. A modo de ejemplo, les pongo valga la redundancia, este ejemplo de un puente que, vamos a ver, es una modelación de un puente real, que es un puente sobre una autopista, y que está formada la sección transversal, es un puente, a ver, longitudinalmente, no sé si pueden ver que es un puente de 2 tramos, ¿se ve, no? Sí, ingeniero, se ve. Sí, ingeniero. Es un puente de 2 tramos, una vía continua de 2 tramos, es un sistema hiperestático, y que tiene una sección transversal cajón. Eso aparece en otro archivo, pero por lo pronto yo para mostrarles a ustedes. Entonces, la estructura del puente está formada, es para que ustedes lo lean todo esto, y analicen lo siguiente. El puente tiene longitudinalmente un sistema de vías continuas, de 2 tramos en este caso, ¿no es cierto? Y la sección transversal está formada por 2 vías cajón, que son vigas pretensadas. Bueno, eso ya lo vamos a ver después al tratamiento en sí de las vigas, pero lo que importa decirle ahora es lo siguiente. ¿Cómo se analiza la superestructura? ¿Cuáles son las cargas? Ahí tienen el rodillo de la aplanadora. ¿Cuántas aplanadoras van a poner? ¿Cómo se trabaja en la vía continua? Y ahí tienen, esto que van viendo, yo voy corriendo el cursor, lo van viendo, ¿no? Sí.
Perfecto. Como es una viga continua, es un sistema hiperestático, lleva su línea de influencia, ¿no es cierto? Y sobre todo interesan las líneas de influencia para poder cargar después y obtener los valores más desfavorables, ¿no? Vamos, si puedo acceder a un archivo de muestra. ¿Cómo se...? ¿Se puede ver esto que estoy mostrando? Modelo estructural espacial. Sí, sí se ve bien. Bien. Bueno, Sí, señor. esto se ha modelado y se ha trabajado con un programa, con el SAP, ¿no es cierto?, en computadora, y se puede modelar tanto el tablero como las vigas, ¿no? Este es un detallecito del programa. Lo que me interesaba a ver si lo podemos ver. Si no, lo ven ustedes en el audio. ¿Esto se puede ver? Sí, ingeniero. Bueno, esta vez, esto es lo que yo le decía. Recién veíamos la parte longitudinal, que es un sistema de viga continua, de 2 tramos, y ahora estamos viendo la parte transversal. En la parte transversal tenemos 2 vigas longitudinales, ¿no es cierto? En la sección transversal tenemos 2 vigas longitudinales que son de sección cajón, ¿no? Y bueno, ahí hace un estudio de la distribución transversal de carga, porque ustedes saben que es un problema que aparece, ¿no es cierto?, en las secciones de los puentes que habitualmente usamos. El reglamento de vialidad considera una distribución alícuota de las cargas. Dice que eso no, de acuerdo al reglamento, no sería mayor problema. Pero en realidad, digamos, este trabajo presenta un esquema de cómo se calcula y la incidencia que tiene la distribución transversal de carga, ¿no? Finalmente, o sea, ¿cuántas aplanadoras se colocan? Bueno, si ustedes leen, en realidad para un puente, digamos, que tiene la medida y las dimensiones y de acuerdo a la normativa de la Dirección Nacional de Vialidad, es un puente de primera categoría, ¿cuántas aplanadoras tendríamos que poner en una sección típica? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, sí se lo escucha. Sí, gracias. Cree que se había ido el sonido. Bueno, yo lo voy a responder. Tenemos que poner 2 aplanadoras, porque en realidad cada 3 metros se coloca un aplanador. ¿Y cuánto tiene el ancho de calzada mínimo? 8,3. Bien, 35. 8 metros 30. 8 metros 30. Entonces, si fueran 9 metros, pondríamos 3 aplanadores, pero como son 8 metros 30, no llegan a 9 metros, cada 3 metros se coloca un aplanador. Entonces, por lo tanto, van 2 aplanadores, que son las que aparecen acá dibujadas en planta, ¿no? Bueno, acá aparecen las líneas de influencia, esto que decíamos recién, y la ubicación de las aplanadoras, ¿no? Este material está en el aula virtual. Así que eso para que lo vean y les ayude en el práctico 4. ¿Está claro, no? Para no detenernos más, no le voy a mencionar el otro material, pero todo forma parte del mismo paquetito. Así que, bueno, ¿alguna pregunta de ahí? ¿Cuándo hay que entregar el práctico 4, ingeniero? Bueno, primero, bien, hablemos de eso. Primero tienen el parcial, que es el 20, y el día 27 vamos a hacer la entrega del práctico, ¿no? Ya la semana después. Les voy a dar la posibilidad de que ustedes estudien para el parcial. Si quieren consultar, no hay problema, nos llaman. Y bueno, para el día 27 hacemos lo mismo que hoy, presentan todo y va a haber 4 grupos que van a exponer. ¿Está bien, no es cierto? Sí, ingeniero, perfecto. Bien. Bueno, muy bien. Yo quiero que, o sea, esto es una reflexión final ya de la clase. Quiero que ustedes vayan viendo y analizando que al principio del desarrollo de esta materia
materia, digamos, a ver, no sabían nada en el sentido de, no sabían dónde estaban parados respecto del puente. Y ahora, a medida que va transcurriendo el proceso educativo y el año y el cuatrimestre, ustedes ya van adquiriendo cierta soltura. Ya saben de qué estamos hablando cuando hablamos de tablero. Ahora vamos a ver el tema de las vigas. ¿Eh? Y próximamente nos espera ya algo que ya están empezando a ver, hormigón pretensado. ¿Eh? Así que, bueno, seguimos avanzando y gracias por participar de la clase de hoy. Ya nos vemos, si Dios quiere, el martes con ustedes. ¿Eh? Perfecto, y estudio. hasta luego. Perfecto. Una última cosa. Gracias. Hasta luego. Disculpe. Chao, ingeniero. Hasta luego. Una cosita, por favor. Hasta luego, ingeniero. Miren, voy a hablar. Se están yendo, pero bueno. Esperen, no se vayan todavía. Una Después última avisamos cosa. nosotros. Esto que hemos visto hoy y que acabo de presentar estos materiales también van para el parcial. Que nos presente eso. Bueno, ahora sí. Muy bien. Hasta la próxima clase. Hasta luego. Ok, hasta luego.